Hay personas que van a ganar más dinero con el Mundial 2026 que la mayoría de los jugadores que sudan y se dejan la piel en el campo. Personas que no entrenan, que no viajan con las selecciones, que no aparecen en ninguna alineación y cuyo nombre no pronunciara ningún comentarista deportivo en ninguna retransmisión del torneo. Son los intermediarios del fútbol, los que cobran comisiones por conectar personas, por facilitar contratos, por existir en el lugar correcto en el momento correcto, con los contactos adecuados. Y lo que ganan es, en muchos casos, una cantidad de dinero que resulta indefendible cuando se examina desde cualquier perspectiva que no sea la del propio intermediario. Hoy, en el Mundial sin bombo, abrimos ese mundo. Suscríbete si quieres ver cómo funciona. El ecosistema de intermediarios que rodea al fútbol profesional de alto nivel es uno de los aspectos menos conocidos y más económicamente significativos del negocio del deporte más popular del mundo. Los aficionados conocen a los jugadores, conocen a los entrenadores, conocen a los presidentes de los clubes y a los máximos dirigentes de las federaciones. Pero hay un nivel intermedio, invisible para el gran público, formado por agentes, representantes, asesores, consultores, intermediarios de derechos de imagen, brokers de contratos de patrocinio y facilitadores de todo tipo de acuerdos que extraen una parte significativa del enorme flujo de dinero que genera el fútbol de élite, sin que su existencia sea conocida ni su remuneración sometida a ninguna transparencia real. En el contexto del Mundial 2026, ese ecosistema se activa con una intensidad que no tiene equivalente en ningún otro momento del ciclo del fútbol. Un gran torneo internacional es, para los intermediarios bien posicionados, una oportunidad de acumulación de capital en un tiempo comprimido que no se repite con la misma frecuencia ni con la misma magnitud en ninguna otra coyuntura del mercado deportivo. Hay varios tipos de intermediarios en el ecosistema del Mundial 2026, cada uno con su propio modelo de negocio y su propio nivel de opacidad. El primero, y más conocido, es el agente de jugadores. Su función oficial es representar los intereses de los futbolistas en la negociación de sus contratos con los clubes. Su remuneración oficial es una comisión sobre el valor de esos contratos, que la FIFA ha intentado regular con reglas que fijan un máximo del 3% del salario del jugador o el 6% del valor de la transferencia. En la práctica, esas reglas se eluden sistemáticamente a través de contratos de asesoría, de gestión de imagen o de consultoría, que instrumentan pagos adicionales que no están sujetos a los mismos límites. El segundo tipo de intermediario es el que opera en el mercado de derechos comerciales y de imagen. Estos actores conectan a los jugadores con las marcas, negocian los contratos de patrocinio y gestionan las apariciones públicas remuneradas. Sus comisiones son generalmente mayores que las de los agentes de fichajes y operan en un entorno de regulación todavía más laxo. El tercer tipo, el menos conocido y el que opera en los niveles más oscuros del mercado, es el intermediario de acceso. La persona que cobra por facilitar una reunión, por abrir una puerta, por hacer una llamada telefónica que conecta a dos partes que de otra forma no habrían llegado a negociar. Hay un caso concreto del Mundial 2026 que ilustra de forma especialmente cruda hasta dónde puede llegar la extracción de valor por parte de un intermediario bien posicionado. Un agente que representa a varios jugadores del torneo Nego en los meses previos al mismo, una serie de contratos de patrocinio para sus clientes con marcas que querían asociar su imagen al torneo. El valor total de esos contratos superaba los 30 millones de euros. La comisión que cobró el agente, a través de diversas sociedades instrumentales registradas en diferentes jurisdicciones, se estima en aproximadamente 8 millones de euros. 8 millones de euros por negociar contratos durante unos pocos meses. Pero lo que hace este caso especialmente revelador no es la cantidad en sí, que por enorme que sea, es legal dentro del marco de lo que el mercado tolera. Es que ese mismo agente había negociado el año anterior contratos mucho menos favorables para esos mismos jugadores con otras marcas, dejando sobre la mesa oportunidades que habrían sido más beneficiosas para sus clientes, pero menos convenientes para él porque implicaban menos comisión, es decir, el intermediario cuya función teórica es maximizar el beneficio de los jugadores, que representa tomó decisiones que maximizaban su propio beneficio a costa del de sus clientes. Y los jugadores no lo sabrán nunca, porque la opacidad del mercado
hace que comparar lo que se consiguió con lo que se podía haber conseguido sea prácticamente imposible. Suscríbete porque todavía queda más. La FIFA ha intentado en varias ocasiones reformar el sistema de agentes y de intermediarios del fútbol mundial para introducir mayor transparencia y mayor control sobre los flujos de dinero que transitan por ese ecosistema. Cada intento de reforma ha encontrado una resistencia feroz por parte de los propios intermediarios, que tienen los recursos económicos y las conexiones dentro de las estructuras del fútbol para bloquear o diluir cualquier medida que amenace su modelo de negocio. El resultado es un sector que opera en un marco regulatorio que ha mejorado marginalmente en los últimos años, pero que sigue siendo fundamentalmente opaco, fundamentalmente desregulado en comparación con cualquier otro sector de servicios que maneje volúmenes similares de dinero, y fundamentalmente alineado con los intereses de quienes lo componen, antes que con los intereses de los futbolistas a los que supuestamente sirve o de los aficionados que financian con su dinero el espectáculo que hace posible todo ese flujo de capital. El Mundial 2026 es el escenario donde ese sistema opera con toda su intensidad y con toda su impunidad. El fútbol es el deporte que más dinero mueve en el mundo, y una parte significativa de ese dinero no va a los jugadores que lo generan con su talento, ni a los aficionados que lo financian con su consumo. Va a personas que han construido su posición en el lugar correcto del engranaje y que extraen su parte con una eficiencia y una discreción que resultan casi admirables cuando las examinas desde la perspectiva del puro negocio. En el Mundial, sin bombo, creemos que el aficionado merece saber dónde va su dinero. Suscríbete, activa la campana y comparte con alguien que piense que el fútbol es solo un juego. Visita @elbombodelmundial 2026 para el tributo a Manolo, el del bombo, y consigue el libro Manolo, el del bombo, por 9,95 €.